Bien, vamos a empezar entonces con el estudio de ecuaciones logarítmicas. Bueno, una ecuación logarítmica es más o menos, tiene esta forma: logaritmo de f de x en base a. Entonces puede haber una o más expresiones como esta, donde f de x debe ser mayor a 0, es decir, el argumento del logaritmo debe ser mayor a 0. Además, a también debe ser mayor a 0 y a debe ser diferente de 1. Muy bien. Entonces nosotros primero debemos hallar el conjunto al cual pertenece la variable x, o sea, el universo. Y después resolver el logaritmo. Vamos a entender esto mejor haciendo algunos ejercicios. Bien, vamos a resolver entonces el siguiente ejercicio. 8 más logaritmo en base 3 de, el argumento es 4 elevado al logaritmo de x en base 3, y esto es igual al logaritmo en base 3 de 36 elevado al logaritmo de x en base 3. Bien, vamos a resolver eso. Vamos a resolver este ejercicio. Tenemos aquí, fíjense, logaritmo de x en base 3. Eso quiere decir que el argumento x debe ser mayor a 0. Ahora, todo este logaritmo lo voy a pasar al segundo miembro. Me va a quedar así entonces. 8 será igual a logaritmo, el argumento es 36 elevado al logaritmo de x en base 3. Todo esto también está en base 3. Menos, ahora esto lo pasamos al segundo miembro. Quedaría aquí logaritmo, el argumento es 4 elevado al logaritmo de x en base 3, y este logaritmo también está en base 3. Bien, fíjense aquí, es una diferencia de logaritmos. Vamos a recordar una de las propiedades. Si tenemos logaritmo de a en base b, por ejemplo, menos logaritmo de c en base b, fíjense, tienen la misma base y es una diferencia de logaritmos. Esto es igual a decir logaritmo de a sobre c, y esto en base b. Entonces esta propiedad vamos a aplicarla aquí. Tendríamos 8 será igual al logaritmo en base 3, y el argumento sería una división, sería 36 elevado al logaritmo de x en base 3 sobre 4 elevado al logaritmo de x en base 3. Vamos a trabajar ahora con este argumento. Lo voy a sacar aquí por separado con un asterisco. Entonces voy a trabajar este 36 elevado al logaritmo de x en base 3 sobre 4 elevado al logaritmo de x en base 3 también. 36 puedo escribirlo como 4 por 9. Y todo esto elevado al logaritmo de x en base 3 sobre 4 elevado al logaritmo de x en base 3. Esto es igual a 4 elevado al logaritmo de x en base 3 por 9 elevado al logaritmo de x en base 3. Todo esto sobre 4 elevado al logaritmo de x en base 3. Esto con esto se van. Entonces el argumento, todo este argumento me estaría quedando 9 elevado al logaritmo de x en base 3, pero esto lo podemos seguir simplificando. Tenemos aquí 9 elevado al logaritmo de x en base 3. 9 es 3 al cuadrado. 3 al cuadrado. Y esto elevado al logaritmo de x en base 3. Esto es igual a 3. Este 2, fíjense que está multiplicando el logaritmo, ahora el 2 pasa como exponente del argumento, o sea, sería logaritmo de x al cuadrado en base 3. Ahora vamos a aplicar la siguiente propiedad. La siguiente propiedad nos dice que si tenemos a elevado al logaritmo de x en base a, esto es igual a x. Esto es una propiedad, al igual que lo es esta. Esto ya lo hemos... Las propiedades de los logaritmos lo hemos estudiado en el capítulo cuando hicimos logaritmos. Muy bien, entonces esto sería igual a x al cuadrado.
Bien, finalmente aquí tenemos, a ver, reemplazando tendríamos 8 será igual al logaritmo en base 3 y todo esto es x al cuadrado. Muy bien. Ahora, sabemos que la base elevado al resultado me da el argumento. Entonces 3 elevado a la 8 me da el argumento, me da x al cuadrado, ¿verdad? Muy bien. Esto es igual a decir 3, fíjense, lo puedo poner así, ¿verdad? 3 a la octava puedo ponerlo así, 3 a la cuarta es por 2 y esto es igual a x al cuadrado. Entonces fíjense, aquí está el cuadrado y aquí está el cuadrado, por lo tanto x sería igual a 3 a la cuarta. X será igual a 3 a la cuarta. Muy bien, entonces vamos a hacer la solución de este otro ejercicio. Nos dice, sean n mayor a 0 y x mayor a 1, si la raíz de índice x de 1 sobre n es igual a x, entonces nos piden calcular el valor de a, que es toda esta expresión. Muy bien, solución. Recordemos que tenemos que repasar las propiedades de los logaritmos. Eso lo hemos visto en los videos anteriores sobre logaritmos, en el capítulo de logaritmos. Ahora estamos estudiando ecuaciones logarítmicas. Muy bien, vamos a empezar analizando el dato. Tenemos raíz x de 1 sobre n, esto es igual a x. Voy a elevar ambos miembros a la x, entonces tendría así, aquí serían x con esta x se van, me quedaría 1 sobre n es igual a x a la x. ¿Ok? Muy bien, ahora voy a sacar logaritmos. Voy a sacar logaritmos en base x. Al primer miembro tendría logaritmo en base x de 1 sobre n, tiene que ser igual al logaritmo en base x de x a la x. Por propiedad de los logaritmos, este x va a pasar a multiplicar. Aquí tendría x por el logaritmo de x en base x. Logaritmo de x en base x, esto es propiedad, recordemos. Tenemos logaritmo de a en base a, esto es 1. ¿Ok? Entonces, esto de aquí es 1. Tendría entonces logaritmo de 1 sobre n en base x es igual a x por 1, porque todo esto es 1, ¿verdad? Todo esto es 1. Vamos a ponerlo así. Todo esto es 1. X por 1 es x. Bien, aquí tenemos 1. Entonces fíjense, logaritmo en base x de 1 sobre n es igual a x. Acá está m. Logaritmo en base x, perdón, de 1 sobre n. Todo es esto. Todo esto es x. Bien. Voy a hallar entonces ahora logaritmo de n en base x. Y parto de aquí. Tengo logaritmo de 1 sobre n en base x. Esto es igual a, esto lo resolvimos, esto nos da x, ¿verdad? X por 1, o sea x. Esto es igual a x. 1 sobre n es n a la menos 1. Y esto está en base x, y esto debe ser igual a x. Este menos 1 que está como exponente de n pasa a multiplicar al logaritmo. Eso es otra propiedad, lo que está como exponente pasa a multiplicar al logaritmo. Tendríamos menos 1 por el logaritmo de n en base x es igual a x. Voy a multiplicar ambos miembros por menos 1, entonces tendría el logaritmo de n en base x debe ser igual a menos x. Estoy multiplicando por menos 1. Muy bien. Pero ahora fíjense que el logaritmo de n en base x está elevado aquí al cuadrado. Entonces voy a elevar aquí también al cuadrado. Elevando al cuadrado ambos miembros. Si elevo al cuadrado el primer miembro, tengo que elevar al cuadrado el segundo miembro para que no se altere. Entonces tendría logaritmo de n en base x, todo eso al cuadrado es igual menos x al cuadrado. Un número negativo elevado a un exponente par, eso nos da un número positivo. O sea, sería igual a x al cuadrado.
Bien, ahora sí, lo único que voy a hacer es reemplazar en A. Esta le voy a llamar 2. 1 y 2 en A. Tendría A será igual entonces a X multiplicado, a ver, esto de aquí, todo esto es logaritmo de 1 sobre n en base X. Aquí lo tenemos, esto es igual a X. Entonces esto es X y todo esto está elevado a la X. Más 1 sobre X, que multiplica este logaritmo de n en base X y todo esto al cuadrado, lo tenemos aquí. Todo esto es X al cuadrado. Muy bien, tendríamos entonces A va a ser igual, bases iguales, se suman sus exponentes, o sea, sería X elevado a la X más 1, más aquí X al cuadrado sobre X, podemos eliminar y nos quedaría X, ¿verdad? Bien, finalmente, factorizando, tenemos que A va a ser igual a X, que multiplica a X elevado a la X más 1. Esa es la solución.